A principios de los años 2000 a 2005, algunos de los artistas que dominaban la escena del rap podemos mencionar la era G-Unit, Jay-Z, Nelly, Eminem y por supuesto el ascenso de Kanye West. Prosperaron en este periodo, pero ningún grupo se movía como G-Unit durante este tiempo. Comenzando con el clásico mixtape 50 Cent is the Future, el equipo de demolición de 3 hombres de 50 Cent, Joel Band y Tony Yayo se mostraron como una fuerza a tener en cuenta en el hip hop. No, the next video right here is I get money, I get money, yeah. Con sus personalidades, la mentalidad de matón, ganchos pegadizos y versos agresivos a la cabeza, G-Unit se convirtió en un éxito instantáneo en las calles, con autos en todos los distritos reproduciendo ese eslogan familiar de G-Unit en los altavoces. Si bien 50 fue el líder y el más visible, el verdadero MVP del escuadrón de 3 hombres fue Band. Band, con una voz monótona y letras pesadas, fue fácilmente el mejor con los versos y el ingenio, y se hizo conocido como el letrista de G-Unit. Si bien Yayo no era necesariamente un destacado, su energía y exageración también aportaba mucho al grupo. Una vez que 50 alcanzó el oro al firmar su acuerdo con Shady, Aftermath, Intercop, G-Unit comenzó a subir como la espuma. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento de Head, Rich or Die Trying, 50 Cent agregó una nueva pieza al grupo. Se trataba de Young Buck. Buck de Nashville había estado trabajando anteriormente con Cash Money Records y estuvo involucrado con el equipo de UTP Records de Juvenile en el momento en que 50 lo trajo al grupo. Buck, con su liricismo descarado y estilo agresivo, agregó un nuevo elemento a G-Unit y parecía que todo estaba listo. Sin embargo, antes que la tripulación de ahora 4 hombres pudiera celebrar en la gloria, Yayo fue arrestado y sentenciado a la cárcel, lo que inició toda la campaña Free Yayo, que hizo que el nombre de Yayo se hiciera aún más grande. Con Yayo tras las rejas, G-Unit volvió a ser un colectivo de 3 hombres con 50, Band y Buck, que parecía fusionar casi mejor que los 3 originales juntos. Con el éxito de Head, Rich or Die Trying, con 1.7 millones en sus primeros 11 días de lanzamiento, 50 Cent ocupó su lugar en la historia del hip hop. 50 Cent recordó que incluso con su éxito comercial, todavía debería alimentar las calles que lo empujaban. Y así nació la serie de mixtape de G-Unit Radio, con gotas vocales de LeBron James, Dave Chappelle, Snoop Dogg, entre otros. La serie G-Unit Radio prosperó. Después de eso, Band comenzó su propia serie de mixtape con sus ediciones Money in the Bank, lo que hizo que las calles quisieran mucho más un álbum en solitario de Band. Buck mantuvo su perfil creciendo a través de sus versos en la cinta de G-Unit Radio, pero su momento de brillar llegó con el álbum debut de G-Unit, Beg for Mercy, que algunos consideran un clásico. Buck brilló en canciones como Footprint, Salute You, My Buddy, y de repente las calles comenzaron a clamar por un álbum en solitario de Buck también. Fue en esta época que 50 decidió expandirse una vez más, trayendo a un MC de la costa oeste simplemente conocido como The Game, para convertirlo en un colectivo de 4 hombres una vez más. Mientras que Head, Rich or Die Trying vendió 14 millones de copias en todo el mundo y Beg for Mercy vendió 6 millones en todo el mundo, había que preguntarse si la gente realmente apoyaría álbumes en solitario de Band, Buck, Yayo o The Game. Esa pregunta se puso a prueba cuando Band lanzó su primer álbum en solitario,
The Younger for More en junio de 2004. El álbum debutó en el número 1 y desde entonces ha pasado a ser casi el triple de platino en los Estados Unidos, lo que enviaba un mensaje de G-Unit que tendría una larga vida. Yayo salió de la cárcel justo cuando se lanzó el álbum en solitario de Bang y parecía que G-Unit estaba en la cima del mundo, encabezando Summer Jam en el 75% de las portadas de la revista XXL, una victoria en el beef contra Murder Inc. y sus asociados. Con todo el colectivo de 5 hombres ahora juntos, con millones y millones de discos vendidos, la pregunta era, ¿quién podría detener a G-Unit en este momento? Pues la respuesta era ellos mismos. Con 50 dejando que su éxito se le subiera un poco a la cabeza, G-Unit no vio la necesidad de colaborar y trabajar con otros artistas y trató a la industria como un bloque. Después de una gran pelea y problema en el Summer Jam de 2004, se rumoreaba que G-Unit no era bienvenido al escenario de Summer Jam. 50 infamemente gritó "Fuck the Hood" en ese evento, que comenzó a provocar una especie de reacción violenta contra 50, mientras que la tripulación parecía seguir recibiendo amor en las calles. Jumping around in the backseat of the fucking car and shit. You don't know whether you gonna get up out this bitch or not, man. You know what I'm saying? And then you in the rearview mirror looking at you got a hole in your face. You don't know if you gonna hit that bullet. Cuando Book lanzó su álbum en solitario Straight Outta Cashville, logró alcanzar el doble platino y solidificar a Book como solista, en medio del creciente odio hacia los de 50. The Game, quien siempre fue visto como un miembro secundario durante un tiempo, comenzó a trabajar en lo suyo y 50 comenzó a prepararse para su próximo álbum, que originalmente se tituló The Valentine's Day Massacre y estaba programado para lanzarse el 14 de febrero de 2005. The Game, quien había estado trabajando en su debut en solitario, The Documentary, que se estrenaría en enero de 2005, comenzó a parecer distante del resto del equipo, ya que persistían los rumores de que The Game y 50 Cent tenían problemas entre ellos. Cuando se lanzó el álbum de The Game y se vendieron más de 500,000 copias la primera semana gracias a sus 3 sencillos, The West Side Story, How We Do y Hate It. En este punto, con 50 preparándose para su próximo álbum, que había estado pospuesto hasta marzo de 2005 y ahora se titulaba The Massacre, tenía la escena del rap con grandes expectativas, ya que por los lanzamientos exitosos en solitario de Bang, Book y The Game, junto con su legendario álbum en solitario y también un exitoso álbum grupal, este tipo de carrera nunca se había visto antes. Podríamos decir que la carrera de G-Unit podría ser la carrera comercial más grande en la historia de los grupos de rap. Sin Death Row y Bad Boy Records, saltaba la pregunta: ¿ha habido un colectivo con este tipo de carreras consecutivas en un periodo de 2 años? No lo creo. G-Unit estaba en la cima del mundo, preparándose para el lanzamiento del primer álbum en solitario de Yayo, cuando todo se vino abajo. The Game fue expulsado de G-Unit, ocurrió un tiroteo, sucedió una conferencia de prensa falsa para aplastar el beef y nada volvió a ser lo mismo. 50 comenzó a atacar a artistas como Jadakiss y Nas, y es que 50 Cent comenzó a sospechar de la lealtad de The Game por haber dicho que no quería participar en el enfrentamiento que G-Unit estaba teniendo con otros raperos y con quienes le hubiera gustado poder incluso trabajar. En otra ocasión resultó herido de bala un miembro de la banda de The Game después de haberse confrontado ambos músicos en un estudio de radio de Nueva York. Días después llamaron a la prensa para poner fin a su mutuo enfrentamiento, pero los fans tuvieron la sensación de que solo lo hicieron para promover sus álbumes respectivos recién publicados. La paz, sin embargo, no duró mucho, pues G-Unit siguió confrontándose con The Game y así terminó siendo expulsado de la discográfica.
la era G-Unit había terminado. Una de las épocas más dominantes en la historia del hip hop se detuvo de golpe. Después de que la era terminara, G-Unit tuvo cierto éxito, ya que la banda sonora de la película Head Rich or Die Trying obtuvo el doble platino. El segundo álbum de Young Buck, Book the World, se convirtió en oro, y Curtis de 50 Cent, el álbum alcanzó los 2 millones vendidos en los Estados Unidos, pero nunca volvió a ser lo mismo. El grupo se separó alrededor de 2011-2012 y a pesar de una reunión en 2014-2015 no lograron capturar la vieja gloria. Han persistido los rumores de que The Game podría volver a G-Unit, pero solo el tiempo lo dirá. Dudoso, pero nunca digas nunca. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita, y nos vemos en un próximo video. Saludos.